Ah, bueno, bienvenidos a esta sesión para otorgar el premio Jorge Blanco. Jorge fue un docente en la licenciatura de Estadística, fue uno de los promotores de la licenciatura de Estadística conjunta en ese momento entre la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y la Facultad de Ciencias. Después se sumó la Facultad de Ingeniería. Y bueno, Jorge falleció repentinamente en el 2003. Entonces, el Instituto de Estadística de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, dispuso un premio para jóvenes investigadores. Este premio tiene como ganador a Andrés Sosa, que está acá presente. Andrés Sosa lo vamos a tener que hacer co-anfitrión, o anfitrión si quiere. Andrés hizo la licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencia entre los años 2004 y 2008. La maestría en Ingeniería Matemática en la Facultad de Ingeniería entre los años 2009 al 2011, y el doctorado de Matemática en la Facultad de Ciencias entre los años 2013 al 2018, todos en la Universidad de la República en Uruguay. Actualmente es profesor adjunto del Instituto de Estadística, del Departamento de Métodos Cuantitativos en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, desde el año 2019 hasta el presente. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y tiene artículos publicados en el Brazilian Review of Econometrics, en otras revistas relacionadas, son básicamente en el área esta de finanzas, ¿verdad, Andrés? Un financista, Andrés. Y lo que nos va a presentar hoy es a Dynamic Approach for Pricing Options of Interest Rate in Uruguay. Ok, muchas gracias, Andrés, felicitaciones por el premio. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por la Te damos 30 presentación. minutos para explicarnos a ver por qué ganaste ese premio. La verdad que difícil presentación que tengo que dar. La pensé desde que me avisaron, la pensé y la repensé varias veces. Por suerte estuve colaborando en el Congreso y me tuve que repartir el tiempo porque si no era un 24 horas pensando en esto. O sea, estoy contento y nervioso a la vez. Pero sin duda lo primero que tenía que hacer era agradecer a muchísimas personas que la verdad que estuvieron conmigo desde, como dice Juanjo, desde el 2004 o antes hasta la actualidad, ayudándome y motivándome a desarrollar lo que quería hacer en un principio, que no sabía lo que era, pero la verdad que al día de hoy estoy súper contento. O sea, para hacer un breve resumen, como dijo Juanjo, desde el centro de matemática que me estuve formando primero como estudiante y después como ayudante y asistente desde el 2004 o 2009 que entré hasta el 2018, con un grupo de investigación, con amigos, me sentía que era mi casa, y realmente en el 2018-2019 tomé la decisión de dar un paso grande en mi vida, que aunque no lo crean, estaba convencido que era mi lugar donde estar, y realmente no le erré. O sea, estoy sumamente agradecido con todo el instituto, el departamento, porque desde que llegué me abrieron las puertas. Estoy súper contento con lo que hago, estoy muy cómodo, y eso realmente se agradece y se valora, y lo único que puedo hacer es tratar de meter para adelante y colaborar, porque lo que quiero es tratar de darle a la universidad lo que la universidad me dio. Bueno,
o sea, dicho eso, se lo dedico, o sea, en mi vida hay 4 personas fundamentales. Desgraciadamente hay 2 que ya no están más, se lo dedico a mi amigo, que la verdad que el COVID fue duro, fue una etapa dura, y la verdad que está, si algo bueno me pasa este año, es todo gracias a él. Bueno, como para entrar un poco en el tema, o sea, que básicamente está en esta presentación objetivos, la motivación del trabajo, por qué, y los contenidos de la charla, o sea, el objetivo principal es tratar de desarrollar o tratar de implementar o de enfocarnos en una discusión sobre si hay alguna manera que podemos desarrollar una metodología de evaluación de derivados financieros en tasas de interés aplicados a Uruguay. ¿Bien? O sea, ese fue el foco del trabajo, a tratar de generar. Hay muchísimos modelos de evaluación, lo que no hay derivados en Uruguay, no hay derivados sobre tasa de interés. Bueno, entonces la discusión se basa en esa. Bueno, vamos a empezar a cuantificarlos, a verlos, a estudiar modelos, a tratar de compararlos con casos de otros países, con casos en Uruguay o en diferentes dimensiones, como en este trabajo, y empezar a poder decir, bueno, esto me sirve, esto no, estamos analizando tales riesgos no estamos teniendo en cuenta, para empezar una discusión sobre en algo que puede llegar a desarrollarse en Uruguay, que es el mercado de derivados en tasas de interés, poder tener una discusión previa sobre la manera de cuantificarlos y valorarlos. Bien, o sea, Uruguay presenta una fuerte integración en los mercados internacionales y en los últimos años, ya estamos hablando de 15, 20 años, mediante la unidad de gestión de deuda, o sea, la deuda soberana en términos nominales ha crecido, o sea, tenemos o sea, inversores extranjeros están preocupados y les interesa invertir en la deuda soberana uruguaya, así que esos activos, lo que podríamos denominar bonos soberanos, tienen una liquidez muy buena. Lo que eso no ha traído el desarrollo del mercado de derivados sobre esos activos. O sea, tenemos los bonos, pero no hay activos financieros en bonos soberanos. Y esa es la propuesta. Bueno, vamos a tratar de generarlos, hacer tipos sintéticos y ver cómo es que vamos. Bueno, los contenidos de la charla, para no aburrirlos y entender, es básicamente entender cuál es mi área de investigación fundamental, que son las finanzas cuantitativas, ver cuáles son los objetivos y por qué uno es la evaluación de activos. Después, bien, entrar en los modelos de tasas de interés y el que elegimos, el modelo que elegimos, que es un modelo afín multidimensional. Después, ¿por qué elegimos o sea, dado el modelo viene con ciertas características, el cual hay que elegir un método de estimación adecuado, y eso es mediante ideas principales del filtro de Kalman, el algoritmo Expectation Maximization, y ahí podemos ir desarrollando, porque tenemos problemas de datos faltantes, tenemos un montón de problemas que no lo estamos dando, pero en el método de estimación están asociados. Después, cuáles son la aplicación y la innovación, es cuánto nos darían los derivados financieros, la evaluación de opciones en el caso estudiado. Bueno, o sea, ¿qué son las finanzas cuantitativas? ¿Cuál es mi tema de estudio? Es un tema que se podría decir que es de matemática aplicada, que se aplica al mercado financiero. Dentro de esa área de investigación hay 3 fuentes de conocimiento fundamentales, que son posiblemente las que más me gustan, que es la que une matemática con estadística, con algunas técnicas de computación. Y bueno, y los grandes problemas que se podrían decir van por dos áreas, por 2 ramas, que son la evaluación de activos, que es donde nosotros nos enfocamos, o la gestión de riesgo. Bien, ahí vemos un diagramita de palabras con las palabras más importantes, y el pricing, el derivative, el models
son varias de las palabras que este trabajo considera y estudia. Bueno, ¿qué son? O sea, vamos a hablar de curvas de rendimiento en bonos soberanos, así que como para tener una idea, existen en el mercado financiero una gran cantidad de activos soberanos de un mismo país que presentan características similares, salvo que se diferencian entre sí en la moneda de emisión y en la fecha de vencimiento. ¿Qué estoy diciendo con eso? Hay bonos, vamos a llamarle bonos de manera general, en unidades indexadas, en dólares, en pesos uruguayos. Y hay también vencimientos, un bono a 2033, un bono a 2036, un bono a 2050. Al día de hoy el bono más largo de vencimientos, ya Uruguay emitió una deuda a 2055. Bien, ¿qué se define la curva de rendimiento? La curva de rendimientos en una determinada moneda es la función que relaciona la tasa de rendimientos de cada uno de los activos con su vencimiento. Bien, así que en el eje de las X tenemos el vencimiento, en el eje de las Y tenemos las tasas de rendimiento. Ahí, si nos damos cuenta que tenemos un bono que vence en 2033 y un bono que tenemos que vence en el 2036, tenemos dos puntitos y la idea es construir una curva. Bien, eso es donde es un área de investigación que arrancó, no sé, en el 70, en el 60, de cómo generarnos las curvas de rendimiento en todos los tiempos donde los datos son finitos. Bien, o sea, en Uruguay es algo que se hace diariamente, en todos los países, o sea, se publican, en Uruguay son las dos bolsas de valores, publican curvas de rendimiento de manera diaria, que por un lado está BEPSA y por otro está la Bolsa de Valores de Montevideo, las dos en ciertas monedas están generando curvas todos los días, y los métodos que principalmente utilizan son splines o son mediante funciones, que hay lo que es el Nelson y Siegel o Svensson, que son los modelos en finanzas más clásicos sobre estos temas. La verdad que lo que hacen en Uruguay es muy similar a lo que hacen en otros países. Bien, o sea, la idea es que eso hay una cabeza estática. ¿Qué quiero decir con cabeza estática? Quiero decir de que con los precios de hoy realizan la curva de hoy y no hay un mirar la historia que pasó antes. O sea, solamente se ven los precios transados al día de hoy y con eso generan la curva. Lo que pasa es que como no hay una muy amplia gama, cuando vos ves los activos en Estados Unidos, y para la mayoría de los vencimientos al año que se nos ocurra hay un bono que se emitió y genial porque vas uniendo los puntitos y te queda algo de manera continua. Acá, como para tener una idea, en dólares al final de la curva, creo que hay uno en 2045, uno que se vence en 2050 y otro que vence en 2055. O sea, en 10 años tenés solo 3 puntos. Bueno, ¿cómo generamos? Lo que estamos diciendo es, vamos a tratar de incorporarle a nuestros modelos información histórica. ¿Bien? Bueno, o sea, acá es toda la literatura de procesos estocásticos, de cálculo estocástico que hay por detrás, que realmente es complicada, pero tiene belleza, realmente es linda las técnicas que hay por detrás en los cálculos, en los procesos estocásticos que utilizan y nos permiten ver una amplia gama de posibilidades. Y a su vez, una de las cosas lindas que tienen es que podemos entender la fórmula del precio del bono con una visión de la matemática financiera que vemos nosotros en la facultad. Porque si nos olvidamos de la esperanza, si nos olvidamos que hay un proceso estocástico que está sujeto a incertidumbre y no sabemos cuál es la evolución futura, ¿bien? No queda otra que tener o sea, es descontar, o sea, es la tasa compuesta descontado por el menos R por T, ¿bien? O sea, acá, en esta parte de E a la menos integral entre T y T de RS, que es lo que nosotros modelamos de S, acá hay una idea muy similar a una generalización de lo que estamos acostumbrados, que es la tasa compuesta, no me acuerdo cómo que se llama bien esa tasa, qué nombre tiene, pero es la tasa compuesta, es descontado, es el E a la menos RT que estamos acostumbrados. Bien, esta fórmula lo generaliza y mira
como la esperanza de tirar para atrás todas las posibles evoluciones futuras de las tasas de interés. Bien, o sea, realmente a mí esta fórmula me encanta y a su vez nos permite hacer muchas cosas de simulaciones, por ejemplo. Bien, o sea, los problemas son varios, pero uno de los que es encontrar modelos matemáticos en tasa de interés que sean flexibles, que la dinámica sea similar a la que sucede en el mercado, o sea, tengan fórmulas, en vez que el precio sea la esperanza, haya una fórmula exacta, una fórmula cerrada para el precio. Lo que nosotros nos preocupamos en sí en este trabajo es que admitan técnicas de estimación favorables para su implementación computacional y que permitan utilizar una apropiada cantidad de series históricas de precios de bonos. Bien, o sea, estábamos buscando, hay muchas metodologías que solamente miran 2 o 3 bonos su historia. Y acá lo ideal era tratar de incluir mucha más información que la que tenemos. Bueno, o sea, los modelos que consideramos, y creo que es la parte que los puedo aburrir más, pero algo quiero dar, pero no, lo quiero ocultar, pero lo quiero dar, o sea, la tasa de interés que nosotros no damos lo vemos como una función afín de variables no observables que se representan mediante un vector y, ¿bien? Y es la suma de ellos, es la tasa de interés que vamos a estar viendo en el mercado, y ese proceso Y, ese vector Y, tiene esta fórmula, o sea, cumple esta ecuación diferencial estocástica. Bien, y acá es donde tenemos hay sigma, son matrices, B es un vector, S es una matriz diagonal, que tiene en sus diagonales formas también funcionales medidas, o sea, que son funciones lineales de los vectores. Bien, o sea, la idea es que estos modelos están desarrollados, creo que la primera propuesta fue por el 80 de modelos de este estilo, o sea, están bastante estudiados en la literatura, no fueron aplicados al mercado uruguayo ni cerca, porque estas cosas no nos las preguntamos nunca, y la idea fue, bueno, traer cosas que fueron probadas en otros lados, tratar de aplicarlas a Uruguay. Bien, o sea, tratamos de suponer y vamos principalmente esa gama de esa clase de modelos es muy grande, tratamos de, por facilidad nomás, trabajar en la clase gaussiana de modelos, y eso nos permite tener fórmulas cerradas para el precio de los bonos, que es la que tenemos a la izquierda, y las tasas de rendimiento, que es la que tenemos a la derecha, donde las B y las A están formados por esas funciones paramétricas. Bien, o sea, ¿cuántos sumandos agreguemos acá? Son las dimensiones de nuestro modelo, que en cada dimensión que estamos viendo nos está agregando 3 parámetros a nuestro modelo. Esto lo que tiene es que la teoría está todo en tiempo continuo, los procesos son estudiados en tiempo continuo, pero tienen una buena discretización, o sea, si lo discretizamos bien, este modelo lo podemos ver como un modelo de espacio-estados, ¿bien? El cual tienen estas dos ecuaciones. Los modelos de espacio-estado vienen de la física y tienen una representación de estas mediante una ecuación de transición y una ecuación de medida. Bien, o sea, todo lo que hemos dado, las fórmulas que hemos dado, convergen a tener estas dos ecuaciones donde los alfa, los phi son paramétricos, o sea, hay parámetros ahí adentro, y podemos representarlo con un modelo espacio-estado. Esto lo que nos permite es poder aplicar el filtro de Kalman. Bien, el filtro de Kalman, que nos permite estimar las variables no observables en un sistema lineal en el cual solo se conoce su salida. Bien, porque en el fondo lo que nosotros estamos viendo es cuál es la tasa de rendimiento del mercado. Bien, entonces con esa información, con la salida del modelo, nosotros tenemos que estar estimando los parámetros. Bien, hay esta ecuación de transición termina siendo cosas no observadas en el mercado, y lo único que estaríamos observando es la salida, es el resultado de la ecuación de medida, que son la ZT, que es lo que nos daría la tasa de rendimiento de cada uno de los bonos al ser transados de manera diaria.
Bueno, ahí tenemos las ecuaciones. En principio el filtro de Kalman para mí era una herramienta esquiva porque no comprendía bien por dónde iba, hasta que un tiempo me senté, lo pensé y realmente creo que si la solución no era esta que fue dada por Kalman en el 70, podíamos llegar a la misma resolución, porque después hace cada una de estas ecuaciones, cumple lo que uno haría si estuviera frente a ese problema. Bien, eso es lo que me terminó impactando, o terminé convencido de que lo entendí, porque realmente para cada pregunta que tenía, la respuesta era la que nos estaba dando la ecuación de Kalman correspondiente. O sea, está formado por esas 5 ecuaciones, el cual está, o sea, hay un peso entre las estimaciones pasadas y las nuevas, y se van generando ahí una conexión. O sea, por eso es una predicción y actualización. Es predigo con la información que veo en el mercado, actualizo, y ahí es que vamos generando las soluciones y viendo una forma de cómo estimar tanto los parámetros como las variables no observables. Bien, o sea, después hay una función de verosimilitud que está por detrás, la cual es sumamente compleja de resolver, porque tenemos varios parámetros, porque tenemos las variables inobservables que son estimadas, y tal, lo que necesitamos es el método, el algoritmo de expectation maximization. Bien, como para poder resolver ¿cómo se llama? La función de verosimilitud, poderla optimizar. Bien, como para ya entrar en los resultados, o sea, en el trabajo que presenté, o sea, hay básicamente 2, tanto en dólares como en unidades indexadas. Para no aburrirlos, tomé lo de unidades indexadas. Bien, básicamente es un análisis que hicimos hace un tiempo, que va desde el 2014 hasta el 2016 de manera diaria. Bien, y agarramos los que estaban, los activos soberanos que estaban disponibles en todo el periodo de estudio en Uruguay, bien, emitidos en unidades indexadas, que no es otra cosa que las notas de tesorería serie 14, las notas de tesorería serie 16, el bono global que vencía en 2018, el bono global que vencía en 2027, el que vencía en 2028, el 2030, el 2037. Bien, o sea, nos tomamos estos 7 activos que éramos los que teníamos en un principio para poder estimar nuestros parámetros. Bien, y lo seguimos. ¿Y qué hacíamos? Íbamos al mercado cada uno de los días, veíamos si eran transados. Si eran transados, ese precio de activo lo utilizábamos. Si no era transado, ese precio de activo no lo transábamos. Bien, y ahí era donde empezamos a jugar y teníamos los datos faltantes, y después lo fuimos solucionando con la parte de estimación que no conté tampoco. Pero, o sea, básicamente era eso. Si fue transado en el mercado, tanto en el mercado local como internacional, nosotros lo sabíamos, lo medíamos y estamos trabajando con precios reales, precios que alguien estuvo dispuesto a vender y alguien estuvo dispuesto a comprar, no un precio sintético. Eso es lo bueno que tuvo la tesis, que no trabajamos con ningún índice, no trabajamos con nada, con precios reales. Bien, o sea, como para tener una idea, el modelo, cómo nos dan las curvas de rendimiento. O sea, hicimos para el modelo de 1 dimensión, de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. Bien, básicamente están ahí los parámetros, y como para tener una idea, es cómo nos quedaban las curvas de rendimiento en cada uno de los casos. Este es para 1 dimensión, este para 2, este para 3. Vamos viendo cómo realmente para 1 dimensión en el largo plazo las estimaciones no son buenas, no son adecuadas. Por eso el modelo de 1 dimensión, si bien tiene una interpretación muy buena los parámetros, no cumple la bondad de estar ajustando bien, de mostrarme las curvas de rendimiento que se ven en el mercado. Ya con 2 dimensiones y con 3 dimensiones fuimos ya teniendo una mejor adecuación a lo que estaba pasando tanto en el largo plazo como en el mediano plazo.
Bien, o sea, como para tener una idea, y realmente los resultados que mínimamente nos conformaron es con 2 dimensiones, y ya con 3 dimensiones el resultado ya es adecuado. Cuando los comparás con otras curvas de rendimiento, por ejemplo, la que hace BEPSA, el error entre las curvas son bastante pequeños. La verdad que los resultados ya en 3 factores ya nos tienen contentos. Bien, ¿qué es lo bueno de utilizar esta metodología? Si vos me decís lo que pasa en la industria, lo que nos muestran las bolsas de valores, estás bastante próximo. Es que estos métodos tienen una manera de evaluar los derivados financieros sobre los bonos de una manera mucho más fácil de las que tienen las implementaciones de las bolsas de valores. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que un derivado financiero, un instrumento derivado, es un activo financiero cuyo precio se basa en la evolución de otro activo. Bien, o sea, yo voy a tener un bono que se mueve todos los días y yo voy a hacer un activo más grande que va a depender de la evolución del bono. Bien, y eso es a lo que llamamos un derivado financiero. Es un activo cuyo precio de este activo depende de la evolución de otro. Bien, o sea, si conocen algo del mercado financiero, los derivados hoy por hoy son muy grandes, son muy utilizados, fueron los que le echaron la culpa o los culpables en el 2008 de la crisis en Estados Unidos. O sea, juegan un rol sumamente fundamental en el contexto internacional. Así que está bueno considerarlos, y está bueno tratar de buscar métodos que nos permitan calcular precios de estos activos. Bien, o sea que dentro de las ventajas que podemos decir de la presencia de un mercado de derivados financieros, es que nos dan expectativas, nos dan informaciones sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro, lo que están pensando los inversores, nos dan una idea también de cuál es la volatilidad esperada que tienen los mercados. O sea, contribuyen al gobierno corporativo, son ideales en grandes empresas financieras, por ejemplo las AFAP, para gestionar y administrar riesgos. O sea, las AFAP en Uruguay sería un gran recurso ofrecerle opciones o futuros sobre tasas de interés, porque es lo que están manejando. En algunos casos permiten canalizar ahorros y se cree o no se cree, pero hay en muchos mercados que uno tiene acceso como inversor minorista a los derivados sobre ese activo y no al derivado en particular. Y así que hay varias ventajas que tiene este mercado financiero, los derivados, el cual son al día de hoy sumamente utilizados por los inversores. Bien, o sea, como para entrar en qué activo evaluamos, la metodología nos permite evaluar la mayoría de los activos, de la mayoría de los derivados financieros, pero solo calculamos opciones. Bien, ¿qué es una opción? Como para tener una idea, una opción de compra europea es un derivado financiero en el cual se vinculan 2 agentes, está por un lado el beneficiario y por un lado el vendedor. O sea, básicamente el beneficiario es el que le compra una opción al vendedor, ¿bien? Y esa opción la compra en tiempo t igual a 0. Así que compra, va a haber un precio asociado. ¿Qué es lo que está comprando? Está comprando el derecho, básicamente piensen como un seguro. Están comprando el derecho a comprar una unidad del activo que se está moviendo permanentemente en el mercado a un precio prefijado K, ¿bien? Que se llama strike o precio de ejercicio. Solamente al vencimiento de la opción, solamente en tiempo t chico igual a t grande. Bien, o sea, al día de hoy compro una opción, por ejemplo, vamos a pensar en dólares. Yo voy a comprar una opción que me permita comprar el dólar en un año a 45 pesos. ¿Y qué es lo que pasa? Si el dólar está por debajo, la opción me permite no ejercerla y es solamente un derecho. Pero si el dólar dentro de un año está más allá de 45 pesos, yo tengo el derecho a comprárselo a 45. Bien, por eso es importante el K, que es el precio de ejercicios, a cual yo voy a comprar el activo
que está moviéndose permanentemente, en este caso es el bono soberano, ¿bien? Y tengo un derecho y no una obligación, ¿bien? O sea, en términos matemáticos, la función de ganancia es el precio al final menos el precio estipulado positivo. ¿Eso qué quiere decir? Es el máximo entre 0 y la diferencia entre el precio final menos el precio de ejercicio. Bien, o yo no gano nada como beneficiario, o gano el diferencial entre una cosa. Como estoy comprando básicamente un seguro, yo en el tiempo inicial tengo que pagar por ese contrato. Tengo que entrar para pagar ese contrato porque me están dando un derecho y no una obligación. Así que la pregunta natural es, ¿cuál es el precio de la opción en tiempo inicial? Esa es la pregunta que nos hacemos y que está desde hace mucho tiempo, y en el 73 Black and Scholes generaron el modelo de Black-Scholes que nos da la primera manera de cómo evaluar opciones europeas en un mercado financiero en particular. Bien, o sea, así que el tema de evaluación de opciones, de cuánto vale ese contrato, de cuánto vale ese precio del activo, es algo que en matemática financiera es sumamente utilizado, y la verdad que hay muchísimos modelos, muchísima forma de cómo evaluarlos. O sea que es muy amplia la literatura en esto, y realmente nosotros apuntamos a un caso súper particular. Bien, o sea, como el modelo dijimos que era bueno y fue elegido para poder evaluar las opciones de una buena manera, tenemos una fórmula, que es la fórmula de Black, que considerando algunos cambios en esa fórmula, se puede aplicar a nuestro modelo. Bien, o sea, el día de análisis que hicimos fue, o sea, dijimos, bueno, voy a emitir la opción el 31 de agosto del 2016, que es el último periodo del tiempo que teníamos, que se acuerdan que era de 2014 a 2016 todos los bonos. O sea que el último día es el día que evalúo la opción. El activo subyacente, lo que se mueve por debajo, o sea, lo que está sujeto a incertidumbre, es el bono local con vencimiento el 14 de septiembre de 2018. Eso es lo que va a estar sujeto, todos los días va cambiando de precio y no sabemos cuál es su evolución futura. Bien, el precio del activo era 89.23 UI a ese día. El precio de ejercicio, los precios que me voy a marcar, que es lo que vemos en la primera columna, corresponden a si la tasa de rendimiento de ese activo queda igual, o aumenta 1 o aumenta 2%, o disminuye 1 y disminuye 2%. Bien, y lo comparamos con un modelo clásico de la literatura, que es el modelo de Black-Darmantoy. Bien, como no tenemos para compararlo con precios reales, porque este mercado no está desarrollado en Uruguay, tratamos de buscar alguna manera de cómo comparar nuestros resultados. Y la idea es que lo que hicimos fue utilizar el modelo que es más utilizado en lo que sería la industria financiera. O sea, si muchas veces vas a evaluar derivados en tasas de interés, opciones, puede ser que esté por detrás el modelo de Black-Darmantoy. Bien, y los resultados que vemos acá son los que están. O sea, para el primer caso, si analizamos la primera parte de la tabla, son las opciones de compra, y por otro lado están las opciones de venta. Nos paramos solo en las opciones de compra. El precio 89.23 con una tasa de 5,16 por tasa de rendimiento, equivale en 3 meses a un precio de 91.14. O sea que esta fila es la que la tasa de interés se mantiene constante. La tasa de rendimiento del activo no cambió del día 0 al día 3 meses, y así sucesivamente con los para abajo y con los para arriba. ¿Bien? Y lo que vemos es cómo evaluar las opciones, cuánto vale entrar en un contrato que nos dice siendo el precio de ejercicio y siendo el modelo de 2 dimensiones o el modelo de 3 dimensiones, y cuál es la comparación con el modelo de Black-Darmantoy aplicado a ese caso. Bien, así para opciones a 3 meses, o sea que si es el 31 de agosto, de septiembre, octubre, noviembre, o sea, en este caso
La opción vence el 31 de noviembre, o sea que el 31 de noviembre tendríamos que decidir si ejecutamos la opción o no la ejecutamos, pero el precio que tuvimos que pagar el 31 de agosto es el que indica la tabla, y así sucesivamente para opciones en 6 meses y para opciones en un año. Bien, eso es el trabajo que les quería comentar, que agradezco la posibilidad de difundirlo, de poderlo comentar, y la verdad que sumamente agradecido y muchísimas gracias. Uno de los problemas que no te podemos aplaudir acá, pero muy bien, Andrés, la verdad. Abrimos un breve espacio para consultas, preguntas. Felipe, dale. Gracias Andrés por la presentación, muy interesante, técnicas recientes, así que eso siempre es bienvenido. Mi pregunta tiene que ver un poco con que cuando ustedes usaron el algoritmo M para estimación, el algoritmo son tres cosas, si es que tú me permites. La primera tiene que ver un poco con los errores estándar de tus estimaciones. Uno puede usar el propio algoritmo M para estimar los errores estándar. Si tú nos pudieras hablar un poquito de eso, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la selección de la dimensión, ¿sí? O sea, en el fondo eso también es un parámetro del modelo. Y aparentemente, no sé si me equivoco, pero aparentemente seleccionarlo solamente a través de la verosimilitud a uno lo podría engañar, porque en el fondo parece ser que va a escoger siempre más dimensión. Esa es mi duda. Y la tercera parte tiene que ver con, déjame recordar, si uno puede cambiar el movimiento browniano por alguna cosa que no sea digamos que tenga cola más pesada, porque datos que tienen que ver con datos económicos suelen no seguir distribuciones normales. Si tú nos puedes hablar un poco de eso, sería muy interesante. Sí, arrancamos de la tercera a la primera. O sea, es correcto lo que decís, o sea, realmente tomamos los gaussianos para tener una idea y una tratabilidad correcta de los cálculos, pero siempre eso lo tenemos en cuenta, o sea, tanto en si tiene colas pesadas o no tiene colas pesadas, si tiene memoria larga o no tiene memoria larga. Esas son cosas que siempre nos mantenemos verificando si hay una realidad o no. O sea, es una parte de mi trabajo de tesis, pero en partes anteriores hubo un estudio pormenorizado de otros modelos que tienen colas pesadas. Bien, o sea, el tema es que con esos modelos es más difícil de calcular las opciones. Ahí hay que usar otras técnicas que no son una fórmula cerrada, el cual, si bien está bueno, podemos tener más problemas porque, o sea, está la transformada de Escher en el medio, que es una herramienta sumamente fuerte, que la aplicamos en otras cosas, pero que la complejidad matemática muchas veces absorbe el problema financiero que tenemos. Por eso lo que nosotros quisimos dar en esta parte es, bueno, o sea, esto es lo primero, esta es una primera versión, comparamos con el modelo que se hace en la industria, de acá empezamos a hablar, y seguro que hay para hablar, seguro. Onda, empezamos a hablar y empezamos a pelotear, porque realmente hay para mejorar este modelo, pero tenemos una base. O sea, es el puntapié inicial como para arrancar una discusión como esto. Bueno, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? Y sí, o sea, en series financieras, ver colas un poco más pesadas que las normales, lo hay. Y en el capítulo 2 de mi tesis lo introdujimos y miramos con menos activos
con menos activos esa manera de modelar. Esa es la primera, creo que era Felipe que preguntaba. La segunda era... ya me olvidé. Sobre el tema de la dimensión. Sobre el tema de la dimensión, que también es un parámetro. Ahí va, utilizamos los criterios de información, acá y Valles, o sea, nos dieron de que cuanto más dimensiones era mejor, esa es la realidad. Lo hicimos en 4, o sea, cada vez la mejoría era menor, así que resolvimos parar en 3, que era cuando ya teníamos un ajuste que a nuestra idea ya era buena, ya se veían, o sea, tenemos 650 curvas de rendimientos del mercado con el día, con las que nos da el modelo, y vimos que el error asociado en cada una o las comparaciones con lo que nos dan las dos bolsas de valores era bastante adecuado, por eso dijimos 3. O sea, pero consideramos los criterios de información básicos. Y sí, o sea, incluir más variables, o sea, incluir una dimensión más, o sea, implicaría tener un mejor ajuste. Eso posiblemente vaya pasando en alguna dimensión más. Eso no tengo duda de que va a pasar. O sea, pasó en 4, si pasa en 5, no me sorprende. Y con el tema de los errores estándar, sí, o sea, el expectation maximization lleva, si lo querés hacer bien, lleva su tiempo, lleva su problema. Tratamos de ser lo más prolijo posible, vimos, o sea, lo tratamos de implementar nosotros, vimos los paquetes que los calcula, que el R nos da varios, y tratamos, o sea, porque también tenemos problemas de datos faltantes, ¿bien? Y en el medio que se van pasando y son cada vez más problemas, pero consideramos que los errores que obtuvimos no los mostramos, pero son coherentes y no nos sorprendió las magnitudes que tenía. Esa es la verdad. Perfecto, muchas gracias. No, gracias, Felipe. Miguel, ¿tú tenías una pregunta? No, pero bueno, sí, tengo miedo de parecer demasiado ignorante, pero a esta altura de la vida no me importa. Andrés, no, la pregunta es, esto todo se basa en las cotizaciones del mercado secundario de papeles, digamos, de bonos de interés fijo. Sí, o sea, sí. O sea, el único, claro, la única incertidumbre, o las únicas, digamos, es el tema oferta y demanda y tasas de interés alternativas o competitivas, etc. Ahí va, o sea, es el... Perdón, ¿se puede hacer algo de esto para títulos de interés variable o es una complicación brutal? No, o sea, se puede llevar bien. El tema que al día de hoy en Uruguay, o sea, es casi todo tasa fija, casi Sí. todo. Casi todo tasa fija. O sea, no sé si tendría sentido aplicarlo al caso uruguayo, porque realmente la mayoría de las emisiones, o sea, ahí va, quedan pocos en LIBOR más algo, por ejemplo. O sea, la verdad que la mayoría paga esto el cupón, o sea, el bono paga tanto de cupón y son tasas fijas que paga Uruguay, que se asegura pagar algo que sabe, pero que en el fondo en el mercado secundario va variando, y esa es la evolución que nosotros realmente queremos medir. Está bien, gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, entonces... Marco. Sí, bueno, aprovecho esta instancia primero para felicitar a Andrés por su trabajo y tengo una consulta, digamos, en los últimos años, si entiendo bien el problema, la evolución de las tasas de interés depende mucho también de la creciente, digamos, participación de inversores extranjeros. También, digamos, hay todo un tema de la evolución del precio del dólar en el país. De alguna manera, se podrían, la pregunta, incorporar
no sé, con alguna proxy, este tipo de información en los modelos que han desarrollado? Gracias al instituto estoy conociendo de a poco el sistema bayesiano, ¿bien? O sea, de a poco voy tratando de aprender un poquito más sobre eso, ya sea desde el deporte o desde donde sea. Y la verdad que en un principio era algo que no consideramos, o sea, incluir información previa, pero sin lugar a duda puede llegar a ser. Lo que sí es que está, o sea, que las ganas que tienen los inversores extranjeros en invertir en Uruguay se ve en tasas de rendimiento cada vez menores en los bonos, ¿bien? O sea, se ve por ese lado, ¿no? O sea, nosotros en el fondo lo estamos captando con los precios diarios. Esas ganas de comprar y de vender que puede haber en el mercado utilizamos los precios transados, y eso creo que es de las cosas mejores o más lindas que tiene la tesis. Es que no hay ningún sintetizado. Por ejemplo, el Banco Central todos los días publica lo que se llama el vector de precios. Tiene una serie enorme de activos financieros y los cotiza, o le pone precios. Pero realmente en muchos de esos activos no hay nadie que esté dispuesto ni a comprarlos ni a venderlos al precio que el BCU nos está mandando, porque tienen una metodología diferente y porque esa metodología hace que justo un activo esté valuado de una muy mala manera y realmente se ve. O sea, son cosas que el Banco Central es consciente de que le sucedía. Esto hace un par de años, porque después, dados esos problemas, lo trató de captar. Lo que nosotros tratamos de ver es eso, es que la información del mercado, lo que está sintiendo el mercado, lo tratamos de ver en los precios. O sea, nosotros lo que podemos decir es que estos activos, alguien del exterior o de Uruguay estuvo dispuesto a comprarlos, y alguien que lo tenía dijo es un momento bueno de venderlos. Y eso creo que es lo bueno que nos da el movimiento del mercado, o sea, la disponibilidad de decir, bueno, son precios reales. Pero seguro que incluirle información previa puede llegar a estar muy bueno. Gracias, muchas gracias. No, gracias, Marco. Bueno, muchas gracias por las consultas. Tendríamos que irnos yendo. Tenemos un café ahora a las 5. Yo tendría que haberlo impreso en tamaño más grande. A las 5 tenemos un café que debe estar en la lista de ponencias, y tenemos y pueden ir para ahí y seguirle preguntando a Andrés cosas o consejos financieros si así lo estiman. Y los que tenemos que ir para la reunión de sociedades de estadística, vamos para el otro lado. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Chao. Y nuevamente felicitaciones, Andrés. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Andrés. Y después está el cierre, Goyeneche. Decir que después tenemos el cierre. Después tenemos a las 6 tenemos la fiesta. A las 6 tenemos la conferencia a Mauricio Castro, la conferencia de Mauricio Castro, y al final de la conferencia de Mauricio el cierre. Es verdad, ¿cómo no? Bueno, y nos vemos. De clase 2023. Ay, por Dios. Sí. Los voy a sacar de acá porque tengo que cerrar esto. Hasta luego. Chao. Chao.